¿Por qué? Está hablando de la palabra, la palabra, la palabra. La palabra de Dios es la que transforma, es la que llena, es la que cambia vidas. Vemos en el primer ejemplo cuando Jesús comienza a hablar y es la semilla en el camino. Y cuando uno piensa en el camino, y yo quiero que ustedes usen su imaginación, en esos tiempos tal vez no había pavimento, no había cemento, no había lo que vemos ahora como conocemos camino. Pero me imagino que alguna parte donde tú vives, tal vez hay terracería, hay tierra, y por cuantas más veces pasa un automóvil, cuanto más veces pasa la gente, ¿qué va pasando con ese camino? Se va haciendo duro. Y por lo general los caminos son duros, son firmes para poder soportar lo que sea que vaya a pasar encima. Conforme uno va pasando, se va haciendo duro. Y la parábola nos muestra, o Jesús comenta y nos dice que la semilla no pudo hundirse lo suficientemente para poder comenzar el proceso de crecimiento. Aunque la semilla sea tirada al camino, no importando cuántas veces lo vayamos a hacer, cuántas semillas, si voy a tirar muchas semillas en este camino, no importa en realidad cuántas veces o qué cantidad de semillas haya. Si el terreno no está listo, no va a poder hundirse lo suficiente. Si el camino está duro o si el terreno está duro, esa semilla nunca va a poder seguir ese proceso de crecimiento. Las personas tal vez han sido insensibles. Hay personas que lo creen saberlo todo, que son autosuficientes, que dicen yo todo lo puedo por mí, por mis logros, todo esto. Y han quedado como resultado corazones duros. Vemos a veces que hay gente que dice, yo no necesito escuchar a Dios, yo no necesito escuchar esa semilla, yo la rechazo. ¿Qué vemos ahí? Corazones endurecidos. Y es ahí donde la palabra no puede entrar en sus corazones. Y el versículo 15 dice, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Por qué? Porque no estaba listo. Al igual, el segundo ejemplo que Jesús nos da es la semilla en los pedregales. Y rápidamente, ¿qué es un pedregal? Yo tuve que investigarlo, pero sí, ya al investigarlo puedo ver que lo he visto. Y un pedregal es un terreno con piedras sueltas. Hay poca tierra alrededor, pero hay muchas piedras que están sueltas. Es una parte donde la tierra es poco profunda, donde la tierra está extendida sobre la roca, donde no hay humedad ni nutrientes necesarios para el crecimiento de la semilla. La semilla en estas condiciones comienza a brotar y a germinar, mas no puede dar raíces por la falta de nutrición. La semilla en los hombres con este tipo de terreno puede verse que han sido plantada la semilla. Se puede ver que se ha ido plantado, pero no tiene raíz. Tal vez esta semilla con la poca tierra que había, tal vez cayó. Mas al no tener raíz, al no estar suficientemente honda o adentro, esta muere. Vemos como referencia que el hombre con estos elementos dependen de sus emociones, de sus sentimientos, mas no tienen convicciones profundas. Por lo general vemos a este tipo de personas regresar al mundo, al pecado, ya que no pudo sostener y dar fruto con su semilla por falta de los elementos y nutrientes. El ejemplo número 3. La semilla en los espinos. Al parecer la germinación fue perfecta y el crecimiento fue bueno. Tal vez había suficiente tierra,
Tal vez no se miraba nada y la semilla comenzó a crecer. Mas las semillas oprimieron de tal forma que no llevó fruto. Todo parecía estar bien, el terreno se miraba limpio, mas no fue así, ya que la semilla de los espinos estaba ahí también. Y cuando hubo crecimiento, no hubo fruto. Jesús hace referencia a los afanes de la vida y el engaño de las riquezas, que es lo que mata la semilla de los hombres. Las personas, los humanos, tal vez a veces nos afanamos. Los intereses, las preocupaciones de la vida crecen junto a la palabra, mas no da fruto. El hecho de que haya crecimiento no significa que haya fruto. El hecho de ir a la iglesia, escuchar palabra, escuchar sermones, clases dominicales, no significa que tal vez vaya a haber cambios. Jesús mismo nos dijo en Mateo 6:34 que no os afanéis por nada, dijo. Y a veces pensamos que solamente por ir a la iglesia y escuchar, pero si no ponemos en práctica, si no está bien, si no hemos quitado los afanes de nuestra vida, si no hemos quitado los espinos espiritualmente hablando de nuestra vida, de nuestra tierra, de nuestro corazón, tal vez pueda hacer que crezcan, pero tal vez esos afanes puedan secar o ahogar a la semilla, la palabra de Dios. Sí, la escuchamos y sí, vemos crecimiento, pero tal vez no fruto. Punto número 4, o el ejemplo número 4 es la semilla en buena tierra. En el último caso, la semilla cayó en buena tierra. No solo la semilla germinó y creció, pero también dio fruto. La persona que está preparada, que se despoja de todo afán, de toda preocupación y oye la palabra de Dios, será el terreno perfecto con los nutrientes necesarios para producir fruto. Vemos que este es el ejemplo que todos deberíamos de ser. Deberíamos de despojarnos de cualquier preocupación, de cualquier afán, de cualquier cosa, de todas las riquezas que se nos puede ofrecer. Mas Jesús está explicando que nada de esto va a superar las bendiciones de Dios. La palabra de Dios es la que puede dar fruto. Entonces necesitamos de ser personas con buena tierra. O sea, necesitamos ser personas que tengamos nuestros terrenos listos, limpios. Si de repente crece algún tipo de afán o algún tipo de espino, quitarlo. Decirle a Dios, quítame esto, Señor. Vemos que la semilla es la importancia de esta parábola. ¿Y qué es la semilla? Es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos dar frutos? Es escuchando la palabra de Dios. Dejando que el procedimiento de crecimiento pase en nuestros corazones. No nada más se trata de ir a la iglesia y escuchar nada más, sino verdaderamente que los frutos puedan hablar, que se puedan ver. Y como conclusión, el versículo 12 de esta parábola, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Algunas personas no entienden la verdad de Dios porque simplemente no están listas. Dios revela su verdad a los que desean andar en ella, a los que quieren vivirla. Cuando usted habla de Dios, sin duda no entenderían si no están preparados. Nosotros en algún tiempo de nuestra vida tendremos que ser ese sembrador. Nosotros tenemos que llevar, no nada más se trata de escuchar la palabra, sino también de llevarla. Mas nos vamos a frustrar o tal vez pastores se frustran, líderes se frustran al ver que no hay un crecimiento en la congregación, en las vidas. Mas Dios nos dice, sean pacientes, aprovechen cada oportunidad para hablar de la verdad
de Dios. Hay que pedirle al Espíritu Santo que abra el corazón de nuestros oyentes para que reciban la verdad y la experimenten. Con este versículo nos deja saber de que hay muchos que tal vez van a ver, pero no van a aprender nada. Tal vez van a escuchar, a oír, mas no podrán entender. Si ellos entendieran, si ellos comprendieran lo que es el Evangelio, rápidamente se volverían a Dios y se arrepentirían. Y Dios perdonaría sus pecados. Mas muchos no comprenden, simplemente o no quieren y le dan la espalda a Dios. En esta tarde yo pienso que y creo firmemente que la palabra de Dios es sumamente importante. Es la que nos enseña nuestro diario vivir. Es la que nos va a ayudar cuando estemos pasando por tribulaciones. Dios verdaderamente habla a través de ella. Y podemos tomar esta historia, esta parábola, este gran ejemplo y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Qué tipo de terreno tienes tú? ¿Tienes un terreno muy duro donde tal vez la semilla no está pasando, no está creciendo? Tal vez tienes algunos afanes, algunas aflicciones, preocupaciones, y tal vez están opacando o ahogando la semilla. ¿Cómo está tu terreno? Mi deseo es de que siempre estaremos siempre expuestos a que crezcan esos espinos, estaremos expuestos de que de repente vengan las pruebas, mas podemos ir limpiando y quitar todo lo que estorbe y dejar que Dios sembre su palabra en nosotros y que pasemos por ese proceso de crecimiento. Les doy gracias por escuchar este mensaje. Gracias, profesor, por tomar en cuenta a cada uno de nosotros, por poner su tiempo. Espero de que haya sido de bendición y muchas gracias. Bendiciones.